El potencial electrostático dado un volumen determinado en el cual conocemos los valores en la frontera que limita a ese volumen. Entonces, de aquí en adelante lo que vamos a hacer es, en vez de trabajar con el campo eléctrico como tal, vamos a trabajar con ese valor escalar, con ese campo que se llama potencial electrostático. ¿Con qué idea? La idea básicamente es resolver problemas mucho más complejos de lo que venimos haciendo hasta ahora. O sea, son herramientas, herramientas que nos permiten resolver problemas de dos variables. En vez de tener geometrías o campos y campos que dependen de una sola coordenada, en este caso vamos a poder resolver campos y potenciales que dependen de dos coordenadas. Y además, por supuesto, el campo eléctrico que se deriva de allí también puede tener dos vectores coordenados diferentes, dos direcciones distintas. Entonces, tienes dos componentes diferentes, quiero decir. Entonces, ¿de dónde viene esta teoría? Bueno, uno puede observar la ley de Faraday. El rotor de E es el negativo de la derivada del flujo magnético con respecto al tiempo. Si son problemas de electrostática, entonces las variaciones con respecto al tiempo de cada uno de los campos es nula. Entonces, el rotor de E es nulo para ese caso. Pero ¿qué implica que el rotor de un campo sea nulo? Entonces, lo que implica es que ese campo entonces es un gradiente. Un gradiente. Entonces, el campo eléctrico en ese caso es el gradiente de una función escalar. A esa función escalar, cuando se le pone el signo menos aquí, se le denomina potencial electrostático, que es lo que estamos analizando ahorita, que ustedes conocen desde física. Entonces, el potencial electrostático está relacionado con el campo eléctrico a través de esta relación. ¿Qué sucede? Bueno, que el campo eléctrico en electrostática no solamente su rotor es nulo, sino que la divergencia de epsilon por E no es nula, sino que es la densidad de cargas volumétricas distribuida en el espacio. Entonces, si uno coloca el campo eléctrico, lo coloca dentro de esta ecuación que está aquí, entonces tenemos esta ecuación diferencial acá. ¿Qué sucede? Si el medio en que estamos trabajando es lineal, isotrópico y homogéneo, esta epsilon que está aquí sale para afuera. Si el medio es homogéneo, no depende del espacio. Exactamente, no depende del espacio, entonces podemos colocarlo para acá. Entonces podríamos tener esta nueva ecuación diferencial. Si el medio es isotrópico, o sea, si todo es lo mismo, si el medio tiene la misma característica en todas las direcciones en las cuales podamos medirlo, entonces este valor de epsilon lo podemos pasar dividiendo para acá y entonces queda la divergencia de la función potencial igual al negativo de la densidad de carga volumétrica entre epsilon. Y la divergencia de la función potencial es el laplaciano de esa función que está acá, de la función potencial. Y eso queda igualado al negativo de este término que está aquí. Entonces, esa ecuación que está allí se le denomina ecuación de Poisson. Esa ecuación es la que rige el comportamiento del potencial en todo el espacio. O sea, así como nosotros tenemos varias ecuaciones diferenciales que rigen el comportamiento de cada uno de los campos, que están dadas esencialmente por las ecuaciones de Maxwell, esta ecuación de Poisson, que también por supuesto viene de Maxwell, rige el comportamiento del potencial. Entonces, en presencia de densidades de cargas volumétricas, la ecuación que hay que resolver para el potencial eléctrico es esta que está aquí. Para el potencial electrostático es esta que está acá. Entonces, es importante que lo sepamos. Con esa ecuación es que vamos a estar trabajando las próximas 2 semanas.
un caso particular de la ecuación de Poisson, en caso de que estemos en volúmenes, así como el vacío, como el aire o cualquier otro dieléctrico perfecto, en el cual no hay densidades de cargas volumétricas, de cargas libres volumétricas, distribuidas volumétricamente en ese espacio. Entonces, la ecuación de Poisson para esos casos se convierte en la ecuación de Laplace. Entonces, tenemos esta que está aquí. Entonces, esa ecuación de Laplace ya es la que rige el potencial en volúmenes de ese tipo, sobre todo en dieléctricos perfectos, en sistemas en los cuales no hay conducción de cargas. Y por supuesto, dieléctricos perfectos que no estén cargados volumétricamente. Entonces, ¿qué necesitamos? Fíjense que esta es nuestra ecuación diferencial y para poderla resolver necesitamos unas condiciones de borde. Unas condiciones de borde. Entonces, las condiciones de borde para ese potencial electrostático las vamos a derivar de las condiciones de borde del campo eléctrico. Fíjense, las mismas condiciones de borde que teníamos para el campo eléctrico son las que ahora nos van a servir para resolver estas ecuaciones diferenciales que van a provenir del potencial electrostático. Entonces, esta ecuación de borde que era para el campo eléctrico, ahora la podemos convertir se la podemos trabajar ahora para el potencial electrostático. El campo eléctrico se convierte en el gradiente del potencial y esto va a ser, en este caso, como el potencial es como aquí aparece un signo menos en esta definición que está acá, que tenemos aquí, entonces por eso aparece este signo menos acá. Entonces esta condición de borde para el campo eléctrico se convierte en esta para el potencial electrostático. Esta otra se convierte en esta otra para el potencial electrostático y esta otra, que también la vimos para el campo eléctrico, se convierte en esta que está aquí. ¿Qué otra condición vamos a tener? Hay otra condición que se refiere a la continuidad del potencial. Las funciones de potencial, en principio, son funciones continuas. Si el campo eléctrico de donde proviene esa función de potencial no tiene singularidades, entonces esa función potencial es continua en todo el espacio. Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta aquí. En caso de que el campo eléctrico no esté siendo generado por fuentes concentradas, que sería este caso, entonces la función potencial va a ser continua en todo el espacio, en cualquier superficie donde la evaluemos. Puede ser que el campo eléctrico sea discontinuo en una superficie, puede ser que en una superficie hay una densidad de cargas superficiales y el campo eléctrico sea discontinuo en esa superficie. Pero la función potencial siempre va a ser continua en esa superficie. Puede ser así como sucede cuando analizamos las funciones de una sola variable, que tenemos funciones que son continuas en un punto determinado, puede ser que su derivada no sea continua. Entonces este es el mismo caso, el caso homólogo a esto, pero en 3 dimensiones. Entonces puede ser que en una determinada superficie el campo eléctrico sea discontinuo, pero siempre vamos a tener que la función potencial va a ser continua en esa superficie si el campo eléctrico no tiene singularidades sobre esa superficie. Entonces vamos a tomar eso en cuenta. Entonces estas que les traigo aquí, estas condiciones, son las que nos van a servir para resolver nuestros problemas. Así como ustedes vieron la función potencial en física, aquí la estamos repasando de nuevo, pero la vamos a utilizar en problemas más complejos, problemas que dependen de 2 coordenadas, geometrías y campos que dependen de 2 o 3 coordenadas diferentes. ¿Ok? Una pregunta, ¿qué información extra nos da el potencial electrostático a diferencia del campo? O sea, ¿qué información, por qué trabajar con el potencial electrostático y no trabajar con el campo electrónico? Ajá. Son básicamente las mismas ecuaciones
Claro, es por la razón, claro, por supuesto, es por la misma razón que les estoy diciendo. Fíjense que nosotros cuando problemas de este tipo, vamos a suponer... Hay puntos en los que no puedes trabajar con el campo eléctrico que no es continuo. Sí, fíjense, vamos a suponer con las herramientas que tenemos. Vamos a suponer que tengamos un problema así, que ya lo vamos a ver tal vez en la clase que viene. Un problema aquí a tierra y aquí un metal. Vamos a poner que estos son superficies conductoras perfectas. Vamos a suponer que estos son tres paredes conductoras perfectas. Vamos a poner que sean infinitas en este eje y vamos a poner que este es el plano XY. O sea que la estructura es infinita en Z y esto es una lámina que colocamos aquí como una tapa, como una lámina. Y acá esto es otra lámina, esto es otra lámina y esto otra lámina. Las tres láminas estas de aquí abajo conectadas a tierra y esto a un potencial V sub 0. O sea, conectadas a una batería allí. Si uno quisiera calcular el campo dentro de este volumen que está acá, ustedes podrían hacerlo. ¿De qué variables depende ese campo? En principio, si este es el plano XY, deberían depender de X y de Y. ¿Y cómo sería él? ¿Qué direcciones tendría? Bueno, aquí se sabe que es perpendicular. El campo eléctrico sería perpendicular acá, perpendicular acá, perpendicular acá, perpendicular acá. ¿Y cómo podríamos calcular el campo dentro de ese volumen? Con las herramientas que tenemos. ¿Se ve sencillo o se ve complicado? Fíjense, es un ejemplo de que esto no es un problema de geometría simple. Ya aquí, como les vengo diciendo, el campo depende de dos variables. Depende de X y de Y. Porque no es lo mismo estar parado aquí que estar parado acá. O sea que este campo, hay un campo aquí adentro que está haciendo esto. En realidad la forma, en verdad, la forma del campo es esta. Entonces, si la forma del campo es esta, entonces el campo depende de dos variables. ¿Cómo hacerlo para calcularlo con las ecuaciones que tenemos? Bueno, entonces hay que poner todo en función de X y Y, resolver cada coordenada en función de X y Y, y eso es un trabajón enorme. Es un trabajón enorme. En cambio, con la función potencial que tenemos, fíjense que es en principio una sola incógnita. ¿Por qué es un escalar? Básicamente la función potencial es un escalar. Entonces, todo depende de ese escalar. Aunque dependa de X y de Y, también el potencial dependa de X y de Y para un ejemplo como ese, es una sola incógnita a resolver. Si fuera el campo, teníamos que resolver dos incógnitas, que en este caso son las dos componentes que este campo tiene. O sea, este que está acá sería un campo del tipo así. Entonces, habría que colocarlo dentro de las ecuaciones de la ley, dentro de la ley de Gauss, la ecuación diferencial que rige la ley de Gauss, también colocarlo dentro de la ecuación diferencial que rige la ley de Faraday y luego aplicar todas las condiciones de borde para poder resolver, para ver si podemos llegar a algo.
O sea, es un trabajo bastante laborioso, complicado. En cambio, con la ecuación, con el potencial electrostático, ese trabajo se simplifica de una manera importante. O sea, esto es una herramienta que sirve para resolver problemas complejos. Resolver problemas complejos. Y ahorita, al final de la clase, si nos da chance, vamos a ver un ejemplo de ese tipo. Bueno, muchachos, que nosotros en nuestros ejercicios vamos a establecer, vamos a calcular en algunos casos y vamos a tener en una tabla todas las posibles soluciones de la ecuación de Laplace. Y sobre todo para estos primeros problemas de que estamos en casos de dieléctricos perfectos, en problemas que no tienen que ver con conducción. Entonces, lo que vamos a trabajar más que todo con la ecuación de Laplace. Entonces, como les digo, hay la mayoría de las soluciones ya están dadas por los matemáticos, están establecidas incluso en tablas. Entonces, esas soluciones tienen algunas propiedades especiales. Cada una de las soluciones, por supuesto, está establecida para cada sistema coordenado, cilíndrico, cartesiano y esférico, y cualquier otro. Entonces, cada una de esas soluciones tiene estas propiedades, ¿no? La primera de ellas es que la ecuación de Laplace, o el laplaciano, el operador laplaciano como tal, tiene propiedades lineales. Al ser la segunda derivada de una función, entonces es lineal como las derivadas. Entonces, si tenemos una solución que satisface, bueno, la solución phi sub 1, que satisface la ecuación de Laplace, entonces, y la ecuación phi sub 2, que también satisface la ecuación de Laplace, entonces la combinación lineal de ambas soluciones es también válida, también satisface la ecuación de Laplace. Entonces, eso es lo que quiere decir esto. Si tenemos múltiples soluciones para la ecuación de Laplace, entonces la combinación lineal de todas esas soluciones también satisface la ecuación de Laplace. Eso es lo primero que podemos ver, que tenemos que tener presente. Fíjense, lo mismo que se cumple para la ecuación de Laplace, también sucede para la ecuación de Poisson. Entonces, bueno, tenemos esta relación que está acá. Y por acá abajo, que es mucho más importante, que sí es importante para lo que vamos a hacer, es que un potencial satisface la ecuación de Laplace en un volumen B, un potencial que satisface la ecuación de Laplace en un volumen B no puede tener máximos ni mínimos locales dentro de B. O sea, en otras palabras, si tenemos una superficie en donde el potencial es máximo y otra superficie donde el potencial es mínimo, entre las dos superficies no hay máximos ni mínimos, sino que entre esas superficies el potencial lo que hace es subir o bajar, dependiendo de donde estemos. Un crecimiento constante. Es un crecimiento constante. Esa es una propiedad de la función potencial. Es importante que lo sepamos. Profesor, una pregunta. Ajá. Si hubiera máximos y mínimos, eso quiere decir que tiene que haber una fuente, ¿no? Exactamente. El campo está saliendo de un lugar y está entrando en un lugar. Exactamente. Exactamente. Si hay un máximo en una superficie y un mínimo en otra, lo más seguro es que en esa superficie existan fuentes. En esa superficie existan fuentes de campo. Es probable que existan.
Fíjense, muchachos, que eso tiene relación con esta situación real que tenemos. Vamos a presentar por aquí. Vamos a ver. Vamos a borrar por acá. Entonces, fíjense, muchachos. Aquí, bueno, este es el caso, por ejemplo, de una nube que está cargada, una nube de tormenta, que tiene, está cargada por el efecto de roce entre las moléculas del vapor de agua, hasta que llega un punto que, bueno, que si los vientos son muy fuertes y el vapor llega un momento que se carga mucho, entonces empieza a generar ella, como él tiene sus propias cargas, empieza a generar un campo eléctrico. Sí, fíjense, este es el caso de la Tierra, acá en presencia de una nube que está cargada. Entonces, el campo eléctrico, en principio, puede tener esta dirección. Entonces, él llega y se hace perpendicular aquí a la Tierra. O más o menos perpendicular. Entonces, esto vamos a suponer que tiene una carga Q aquí adentro. O vamos a ponerle una densidad de cargas volumétricas ahí. Entonces, muchachos, que la función potencial, ¿cómo la podemos dibujar allí? Las líneas equipotenciales. Fíjense que si esto es una densidad de cargas volumétricas, entonces el campo eléctrico va en esta dirección y la densidad de cargas, las líneas equipotenciales, tienden a ser perpendiculares al campo eléctrico. Entonces, alrededor de la densidad de cargas, el potencial tiende a ser bastante alto, en este caso. Suponiendo que aquí en este punto hay un potencial cero, aquí en la Tierra. Entonces, las líneas de potencial tienden a rodear la densidad de cargas, siempre son perpendiculares al campo eléctrico. ¿Y qué sucede si todo esto, por ejemplo, si en este caso, si estamos conectados acá, la Tierra, está un potencial cero y esta torre que está acá está conectada a Tierra también? ¿Qué sucede con las líneas de potencial alrededor de esta zona que está aquí? Voy a ponerlo por acá. A ver, ¿quién se acuerda? ¿Quién se lo imagina? No sería equipotencial, pues se rompería la... Ajá, hay algo que pasa, ¿verdad? Fíjense, aquí las líneas tienden a... Exactamente, alrededor de la nube las líneas equipotenciales tienden a rodear a la nube. Y aquí abajo, en la Tierra, también tienden a estar pegadas aquí a la Tierra. Si esta es la línea de 0 voltios, ahí está. Se debe crear un arco eléctrico. Ajá, exactamente. Al final, si la densidad de cargas es mucha, entonces se rompe el dieléctrico del aire y se genera un arco eléctrico. Pero antes de que eso suceda, ¿qué es lo que sucede antes de que ese arco eléctrico entre la torre y la nube? ¿Cuál es la situación inicial, pues, antes de que ese arco eléctrico ocurra? Entonces, fíjense, están las líneas de potencial aquí.
Entonces, si esto está conectado a tierra, entonces, ¿qué sucede? Esta línea tiende a hacer esto. Y esta tiende a hacer esto, y así. Y así va. Entonces, ¿qué sucede entre la nube y la torre? Las líneas, ¿cómo son? Ellas tienden a cerrarse, estar más juntas cuando estamos encima de la torre que si estamos aquí en la tierra. En la tierra totalmente. Entonces, las probabilidades de que el arco eléctrico que produce la rotura que se produce debido a las diferencias de potencial en el aire es mucho más probable que ocurra acá, donde las líneas son más cerradas que donde son más abiertas. ¿Ven? Entonces, y esto también tiene que ver con este teorema que está acá. El campo, él crece, desde una superficie equipotencial, él puede decrecer hasta una superficie de potencial nulo. Pero en el medio, lo que hace es decrecer, si optamos en este caso, de arriba para abajo, o de abajo para arriba, lo que hace es crecer. O sea, uno no encuentra máximos y mínimos, no debería encontrar máximos y mínimos desde una superficie hasta la otra. Ajá. Esas líneas se ven más o menos también dependiendo del área de la zona. O sea, por eso es que los pararrayos son... Exactamente. Pero, ¿cómo se vería eso? O sea, si fuese una superficie con menos área, ¿cómo se vería Una superficie con menos área, ¿tú te refieres al caso del pararrayo? Vamos a poner. Tú dices una esfera con un potencial determinado. ¿Aquí? ¿O más abajo? ¿O en la tierra? Al lado de la torre. Ajá. No hay una estructura igual, pero de otra forma, o sea, con más área. No sé, Ah, claro. Bueno, vamos a poner otra nube por aquí y aquí un cubo o una esfera. Si esto fuese una esfera conductora, eso es más o menos el caso que tú quieres plantear. Si esto es una esfera conductora, entonces las líneas equipotenciales hacen esto. En este caso, harían esto. Harían algo así. Igual tratan de rodear la estructura. Lo que pasa es que cuando uno coloca estructuras puntiagudas, las líneas se cierran mucho más, de manera mucho más fuerte, pues. Tiene que ver más que todo con la altura y con el área. Exactamente, claro. ¿Qué pasa? En la vida real, los pararrayos son una estructura que uno puede colocar a una cota alta sin ocupar mucho espacio ni utilizar muchos materiales. Por eso es que se utilizan de esa manera. Se montan sobre una torre y se coloca una punta en el extremo superior. Precisamente para tratar de que la mayor probabilidad de que la descarga ocurra sobre él. El pararrayos en realidad es un artefacto que en la mayoría de los casos atrae los rayos. Atrae los rayos para que las estructuras físicas y las personas, los equipos dentro de una edificación no sufran, pues, no sufran daño. Profe, ¿y el Ajá. potencial dentro de un conductor siempre es constante?
Exactamente, eso es importante. Si es un conductor perfecto, entonces el potencial dentro de un conductor perfecto es constante. Eso es importante que lo sepamos. Sin embargo, si hay efectos de conducción, el caso que venimos analizando, Si la carga cambia, o sea, si la densidad volumétrica de carga es variable, ahí ya pierde la... ya es otro tema. Pues, por ejemplo, si tenemos una resistencia, fíjense, el caso que venimos analizando de clases atrás. Hay una densidad de corriente que baja por aquí. Vamos a poner I sub 0. Y aquí vamos a poner que esto sea un conductor perfecto y esto también. Entonces, esa densidad de corriente, ella baja. Y el campo eléctrico tiene esta misma dirección. Entonces, las líneas equipotenciales, ¿cómo serían allí? Exactamente, perpendiculares al campo. Entonces serían superficies, bueno, no sería así exactamente, pero bueno, podemos colocarlo así. Las superficies serían superficies equipotenciales de esta manera. Una superficie acá, después otra acá, después otra acá, después otra acá. Entonces, fíjense este caso. Esto es un material conductor. Si es una resistencia, aquí adentro hay un material conductor. Y sin embargo, hay diferencias de potenciales entre cada una de las superficies que son paralelas a los electrodos. Aquí uno podría colocar un potencial 0 y aquí un potencial V sub 0. Entonces, el potencial dentro de la resistencia, si uno va en esta dirección, va de mayor a menor. En ese caso. Pero si eso fuese un conductor perfecto, entonces sería constante en toda la estructura. Exactamente, el potencial sería constante en toda la estructura, desde acá hasta acá. Entonces, dentro de los conductores, lo que tenemos que estar pendientes para ver qué sucede es imaginarnos qué es lo que hace el campo eléctrico. Si es un conductor perfecto, entonces el campo es nulo dentro y por tanto el potencial es constante dentro de ese conductor. Si estamos en presencia de un conductor real, entonces hay diferentes líneas de potencial puesto que existe un campo dentro del conductor, un campo dentro que no es nulo. Por eso esas líneas equipotenciales representarían las caídas potenciales de la resistencia. Exactamente, las diferentes caídas de potencial. Mientras más bajas, el potencial más cae. Es igual que este caso. Mientras más bajas, el potencial cada vez cae. ¿Ven? Entonces, todos esos son ejemplos, muchachos, del teorema de los máximos y los mínimos que acabamos de ver en la lámina que les acabo de colocar allí, que es importante, pues. Esa parte es importante. Bueno, muchachos, otra cosa que hay que estar pendiente. Las propiedades de las soluciones a las ecuaciones de Laplace y de Poisson. Hay que estar pendiente de lo que se llama el teorema de unicidad. Fíjense qué es lo que nos dice ese teorema.
Dice que tenemos la ecuación diferencial que rige al potencial, bien sea la ecuación de Laplace o la ecuación de Poisson, dependiendo del caso. Y tenemos si conocemos en la frontera si conocemos el valor del potencial, el teorema de unicidad nos dice que ya hay una solución que es única para ese potencial dentro de ese volumen y que independientemente de lo complicado que sea encontrarla o no, esa solución ya está dada, pues es única y se puede encontrar de alguna manera. Entonces, eso es lo que nos dice el teorema de unicidad por esa parte. Por otro lado, establece también que si en la frontera de ese volumen conociésemos la derivada del potencial con respecto a algunas de las variables o la coordenada en la cual está orientada esa superficie, entonces si tenemos el valor de esa derivada, entonces podríamos conocer el potencial si conocemos una constante adicional más, o sea, en otras palabras, una condición más. Si conocemos el potencial en algún punto del espacio y como conocemos la derivada en la superficie, en la frontera que bordea ese volumen, entonces también podremos determinar el potencial en todo el volumen. Si conocemos la derivada en toda la frontera, en toda la superficie que rodea a ese volumen, y conocemos además el valor del potencial en algún punto del espacio de ese volumen, entonces tendríamos determinado podríamos eventualmente conseguir el potencial. O sea, no es un problema indefinido, sino que ya se convierte en un problema definido. Esta n que está aquí es la dirección de la coordenada que apunta en la normal de la superficie. Eso es lo que representa esa n. Entonces, bueno, si eso se cumple para el potencial, si estas dos condiciones se cumplen por el potencial, para el campo eléctrico se cumple lo mismo. Si tenemos el potencial determinado, si podemos determinar el potencial a través de esta condición, entonces el campo eléctrico también puede ser determinado sabiendo el valor del campo en el borde o el valor del potencial en el borde y resolviendo la ecuación de Laplace. Si lo que conocemos es la derivada del potencial con respecto a la normal a la superficie, entonces también el campo eléctrico puede ser determinado si lo conocemos en algún punto del espacio. Entonces, eso es lo que indica este teorema, el teorema de unicidad. Entonces, preguntas hasta aquí, muchachos. Ok, entonces bueno, vamos a resolver un ejemplo de lo más simple para que nos vayamos orientando con un ejemplo sencillo para que le empezamos a ver la utilidad a la función potencial. Sencillito. ¿Y eso cómo da? Exactamente, una constante por z más otra constante. Esa es la solución de eso. Es la solución
La solución para el potencial es esta que está acá. ¿Y ahora qué podemos hacer? Las condiciones de borde, ¿verdad? Exactamente. Entonces, por un lado, phi de z, a esto generalmente yo les recomiendo, hay mucha gente que no le gusta, o sea, incluso hasta uno mismo a veces, uno se niega un poco a ser 100% ordenado, pero yo les recomiendo que sean ordenados. Esto vamos a ponerle 1, condición 1 y condición 2. Estos problemas de potencial electrostático, este no importa tanto, pero cuando resolvamos superficies más complejas, que tienen 4 o 5 fronteras, entonces, debido a la condición 1, da esto. Debido a la condición 2 es esto, a la condición 3 es esto. Si uno repite todo esto en una... si uno no le pone numeración a las condiciones, entonces se puede enredar. Entonces yo les recomiendo que le pongan números romanos a cada condición, de manera de trabajar más ordenado, pues. Entonces, bueno, por la condición 1, entonces phi de z eso por la condición 1. Y por la condición 2, y listo. ¿Qué les parece, muchachos? Sencillito. Si quisiéramos encontrar el campo de aquí, ¿y cuánto daría eso? Ajá. Exactamente, menos b sub 0 entre h por 1z. Más o menos lo que siempre hemos visto aquí en clase. No, es solamente dentro del dispositivo, entre las placas. Fuera del espacio, fuera del dispositivo hay condiciones, el campo, hay efectos de borde. Y ya deja de tener esta dependencia. Empieza a tener, el campo eléctrico empieza a tener esta forma. Pero tendría otra forma diferente a cierta manera. Exactamente, totalmente diferente. Ahí dependería, sería uno de esos casos en los cuales el potencial dependería de 3 variables. Y esta que está acá, para ese caso, fuera del dispositivo, estas 2 derivadas ya no son nulas. O sea que hay que resolver la ecuación completa para ese caso. Algo así lo vamos a hacer. Algo así lo vamos a hacer. Algo parecido, casos parecidos lo vamos a hacer aquí. Qué Sí. De eso se trata el examen. Ese último. Bueno, muchachos.
Entonces, bueno, vamos a dejar la filmación hasta aquí. En lo que vamos a hacer la clase que viene es precisamente caer en esos temas en los cuales el potencial depende de varias variables, de varias coordenadas.